Hola, y buenas noches. Desde el día uno, nosotros nos dispusimos a comprender que la información, un libro de cocina no me va a hacer buena cocinera. O sea, el libro de cocina puede estar ahí por años y yo jamás aprender, a menos que lo abra y comience a entender los términos, a animarme desde la valentía, a hacer cositas nuevas, a compartirlo con otros, porque la vida es eso, ¿no? Como una cocina donde cocinamos estos temas y a veces hay todas estas gamas de sabores, ¿no? A veces vemos que los días son muy dulces o de pronto no tan dulces y se nos viene ese tono acidito, ese tono amarguito, pero en su saludable equilibrio, la vida siempre, siempre nos ofrece una buena experiencia y dentro de la experiencia, una buena comprensión de la vivencia. Entonces, partiendo de eso, quiero que entremos a este tema, recapitulando que ya tenemos dos herramientas que podemos utilizar, que son herramientas que nos permiten eh, trabajar en el día a día con qué nos permiten alinearnos o por lo menos nos dan esa oportunidad de abrazar un espacio y una oportunidad y ver la posibilidad dentro de aquello que me está sacando de mi equilibrio, ¿no? Aquello que yo estoy permitiendo que con la interpretación que le doy, que me mueve el piso. A todos, en el día a día hay una o dos o tres cositas que nos mueven el piso. Y cuando digo nos mueven el piso, es que no vamos a andar todo el tiempo en modo zen y en esta ilusión ego espiritual en el que pues yo ya conozco estas verdades, estas herramientas y ya nada me afecta en la vida, yo ya llegué a este nivel, no es así. Si nosotros estamos en este planeta, en esta vida, en esta tierra y con las dinámicas que tenemos familiares, laborales, es porque aún hay mucho para nosotros. Todavía hay algo allá afuera que está allí o fue creado o nosotros también lo estamos creando para que nos proporcione los escenarios y esos escenarios nos muestren asuntitos por pulir, ajustar, modificar, aceptar de nosotros y de las personas con las que estamos. ¿Quién dice, opino lo mismo? Que levante la mano ya que no Sí, no, platique. Entonces, no estamos buscando perfección, no estamos buscando que ustedes dejen de valorar los procesos humanos en los que todos nos encontramos, ujú, sino más bien aprendamos a verlos como ese regalo que son. Eh, Situaciones que en su momento a veces es complejo verlas como una bendición, pero tras de ellas existe la posibilidad de extraerles el nutriente, de extraer la esencia de ese mensaje que nos trae, incluso cuando nos salimos del centro, incluso cuando estamos transitando momentos no tan agradables, porque ya quiero que le hagamos un switch a la mente y no es que hay días buenos o hay días malos, es que hay muchos sabores en este plato que cocinamos, en este banquete que nos podemos servir a nosotros mismos y a los otros con los que convivimos. Entonces, pues hay variedad. Veámoslo desde ese punto, desde ese lugar, tenemos variedad y no nos quedemos estancados dándonos palo o demasiado en una emoción específica o en un pensamiento específico que nos aleje de algo que hoy vamos a aprender y es que podemos elegir desde dónde me voy a relacionar con la vida. Nosotros le llamamos y nos gusta llamarle el contexto de maestría. Entonces, Ana María les va a dar mucho más detalle y vamos a hablar más de esto en profundidad, pero sí quiero que compartir en este momento mi contexto. Y todo este preámbulo es precisamente para que ustedes sepan que mi contexto de maestría, desde donde yo elegí relacionarme con todo lo que hago, con todo lo que pienso, es desde la buena voluntad. Entonces, quienes me conocen de hace años saben que siempre, en mí, si hay una propuesta, siempre buscamos la posibilidad, siempre buscamos el espacio para generar eso que se presentó ante nosotros. Siempre, siempre, siempre existe un sí a la vida. No estoy diciendo un sí a la vida cuando me conviene, cuando me gusta, cuando todo va bien. No, el sí a la vida es saber que todo lo que llegue, que todo lo que suceda, que todo lo que estoy vivenciando es parte de un proceso particular, individual, y por eso estoy en la buena voluntad de transitar lo que yo misma cree o co-cree con otros, porque me va a traer a mí y a mi proceso de crecimiento como persona, como pareja, como amiga, como hermana, como hija, como profesional
y como compañera de viaje que soy de cada uno de ustedes, porque todos estamos en el día a día, en este viaje de transitar nuestro diario, vivir desde la armonía. ¿Quién hasta ahora esa ha sido como una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo alcanzo la paz? ¿Cómo alcanzo la calma? ¿Cómo alcanzo la plenitud? Y temas que muy sonados, ¿cómo alcanzo la abundancia? ¿Cómo alcanzo, como si fuese solo una meta a llegar? Como si queremos ese paso a paso, esa fórmula mágica que nos lleve a alcanzar esa meta que está ahí adelante. Y es que hay un poema, se los vamos a publicar en el canal, yo se los paso, y habla que el proceso no es la llegada, el proceso es la transformación mientras transitamos el camino a ese punto B o a ese tema que estamos gestionando. Entonces, todas esas acciones, no acciones, esos pensamientos, esas emociones, esas elecciones que has hecho en cuanto a llegar a un lugar o estado determinado, tu vida, tus relaciones, tu familia, tus finanzas, mm, realmente el potencial no está en tocar la campanita del final. El potencial está en la transformación que te llevó, en cómo le diste ese switch a lo que creías, lo que pensabas, lo que sentías, y todo viene desde la elección de relacionarme con la vida y lo que la vida es con un contexto. ¿Desde qué contexto lo voy a vivir? ¿Desde qué contexto quiero intercambiarme con otros? ¿Desde qué contexto voy a compartir lo que me ha funcionado? ¿O desde qué contexto voy a profundizar y practicar nuevas maneras como me quedo pensándolo, porque la vida, si la vemos como las finanzas, es algo que está, pensamos que es algo que está fuera de nosotros, ¿cierto? Pensamos que es algo ay, pues pasa, las cosas pasan, la gente pasa. Y si ustedes llegáramos, y ustedes y yo llegáramos a el acuerdo de entender que lo que sea que está afuera es la creación que me permite ver el potencial que tengo y eso va a dar como resultado que lleguemos a ciertos estados de conciencia y que o lleguemos a ciertos estados de bienestar o que lleguemos a ciertos estados de firmeza y claridad donde podemos elegir decir esto no va conmigo, este camino no lo decido, porque si al decirle que sí a la vida no es precisamente ya vino este dolor y me hundo en el dolor, vino esta tragedia y me hundo porque le digo que sí a la vida, entonces, no es un conformismo, es una manera de aceptar, ver y relacionarme con lo que sea que esté pasando desde un lugar donde siempre esté parado con firmeza, certezas, claridad y con mucha armonía, no por lo que está pasando afuera, conmigo mismo, conmigo misma. Entonces, eh, esta pequeña introducción nos va a permitir absorber el contenido que nos va a dar Ana María al inicio del conversatorio para que hagan una elección muy importante. Recuerden, dos herramientas, pero hoy vamos a hacer una elección para continuar con lo que nos trajo hasta aquí, que es conectarnos con esa voz interior. ¿Cómo respondo esas preguntas? ¿Cuál es el camino que debo tomar? ¿Qué voz de mí o qué voz escucho si estoy todo el tiempo consultando afuera? El siguiente paso no es una herramienta más, es un canal que se va a abrir de conexión que ya existe, pero que no usamos. No usamos muy seguido. Y cuando lo usamos, cosas maravillosas pasan. Y ya me contarán ustedes en el canal quién, sin saberlo, tal vez, sin poder definirlo, tuvo un de esos momentos de conexión consigo mismo. Es que yo sentí que ese era el momento, sentí que esas eran las palabras, sentí que esa era la persona. Es que algo me lo dijo. Cuando tenemos estos términos, estamos hablando justamente de esa conexión que ya somos, que ya habita, pero que es como que intermitente, como que la activamos y la desactivamos, la activamos y la desactivamos. Y vamos a comprender cuándo sucede esa activación y cuándo es que sucede esa desactivación desde el tema que nos trae Ana María. Así que besitos a todos, gracias por estar acá. Ya empezamos. Ay, gracias, Manny, por esa introducción. Yo creo que fue muy clara y nos enfoca sobre todo en lo que pues queremos compartir hoy también. Yo creo que una de las cosas principales o de los temas principales que nos reúnen en este momento era aquello que era nuestro título de nuestro taller el día de hoy, ¿no? O sea, cómo conectar con esa voz interior.
Y algo de lo que hablábamos los dos cuando nos reuníamos a hacer esta charla era como, a veces creemos que ese conectar con la voz interior es algo mágico y entonces los ángeles vienen y me van a hablar acá al oído y va a sonar como suenan las películas, el y todo es luz y paz. Y creemos que eso es lo que es una creencia, ¿no? Es algo que hemos ido formando en nuestras vidas de que eso es conectar con nuestra voz interior. Y creo que no hay nada más equivocado que eso. Creo que esta es de esas partes donde definitivamente como cortamos con esas creencias que tenemos y nos damos cuenta que el poder conectar con nuestra voz interior depende únicamente de cada uno de nosotros. Y algo de lo que empecé yo a hacer cuando empezamos a hablar de este tema, cuando empezamos a colocarlo en nuestras vidas, fue darme cuenta primordialmente de una de las cosas y es que toda nuestra cultura, nuestra sociedad, sin querer hacerlo o inconscientemente, nos ha llevado también a que todas las emociones, sentimientos que tenemos, es como, si te sientes triste, ay, sí, sí, pobrecito, un pañito de agua y siga, ¿sí? Porque la vida tiene que seguir. Ay, está muy contento por su logro. Ay, sí, sí, siga, pero pues igual la vida tiene que continuar. ¿Y quién nos ha dicho todas esas cosas? Y no nos permitimos ni siquiera sentir esas emociones y esas sensaciones que son las que nos permiten conectarnos también principalmente con nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de conectar con esas emociones, desde ahí ya estamos empezando a escuchar nuestra voz interior. Desde ahí ya estamos dando esos primeros pasos en sentarme hoy en un momento y, por ejemplo, decir, es que estoy cansada, mi cuerpo hoy requiere de pronto un descanso. No, pero es que tienes que trabajar, pero es que tienes que atender los hijos, pero es que el esposo, pero es que el aseo, pero es que, y crees que de verdad con ese cansancio vas a poder atender todo aquello. Entonces, empezando a darnos la oportunidad de poder conectar con esas emociones, podemos empezar a escuchar nuestra voz interior. ¿Para qué están las emociones, los sentimientos en nuestra vida? Para ser sentidos. Y creo que partiendo desde ahí, podemos empezar a darnos cuenta que el escuchar nuestra voz interior va a ser una aplicación, como decía Moni, día a día. ¿Sí? Aquellos que de pronto cocinamos o aquellos que de pronto no cocinan, pero te gustan los alimentos todos los días, nos damos cuenta que no es que hoy deguste y vuelva y deguste por allá en un mes. No, hoy lo hago una, dos, tres, cuatro veces, no sé cuántas veces lo harán, más cada vez que lo hacemos y nos damos esa oportunidad, ya estamos acá en el día a día, utilizando estas herramientas y pues definitivamente como el carpintero, ¿no? Cuando tiene las mejores herramientas y las sabe utilizar, pues hacer su obra de arte es un poco más sencillo. Muchas veces nos enfocamos en la situación, en el suceso afuera, ¿sí? Y con toda esta parte de conocer y de escuchar mi voz interior, a lo que queremos compartirlos también es que no es solamente el suceso afuera, ese es el suceso y en algún conversatorio lo hablábamos, es lo que yo interpreto de ese suceso, es lo que yo estoy visualizando, es lo que yo quiero comprender de este suceso. El suceso es uno, más cada uno de nosotros, a través de nuestras experiencias, a través de nuestras creencias, a través de nuestra crianza, de nuestra sociedad, lo interpretamos de diferentes maneras. Entonces, cuando logramos, y el propósito de conectarnos con la voz interior es eso, lograr llegar a un centro en nuestras vidas, yo creo que es como ese termómetro, ¿sí? Que vemos que está con unos grados en menos y con unos grados en más, sin embargo, también tiene un punto cero. Así también cuando nosotros llegamos y logramos estar en ese punto cero, ya nos volvemos el observador de ese suceso y dejamos nuestras interpretaciones a un lado. Ahí también estamos abriendo las puertas para podernos conectar con ese centro y con esa parte neutral que cada uno de nosotros tenemos. Sin embargo, que pues a medida del tiempo y escuchando todo lo que nos rodea, lo hemos dejado a un lado. Queremos, así como decía Moni, llevarlos a que hoy ustedes se centren en ustedes y que cada uno desde la sinceridad, desde la transparencia en su ser y en esa voz interior más sabia que cada uno de nosotros tenemos, podamos dar el siguiente paso, que es poder elegir nuestro contexto de maestría. ¿Y por qué hacemos énfasis en este contexto de maestría? Porque así como lo veíamos en el termómetro, más adelante vamos a hacer unas preguntas que me van a llevar o me estoy alejando de este centro o me estoy acercando. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál va a ser mi verdad? Ese contexto de maestría. Eso que yo estoy eligiendo hacer, lo estoy haciendo por otros, por mí, o me está alejando, me está acercando. Por eso es tan importante que hoy se tomen el tiempo y si tienen alguna pregunta no la hagan para que partiendo de este contexto podamos tener claro
¿cuáles van a ser las pautas para podernos conectar con nuestra voz interior? El contexto de maestría, como bien nos describe Ana María, nos va a acercar o nos va a alejar como si fuese una estrella del norte, ¿saben? Como fuera una brújula, como si el contexto de maestría va a ser mi norte, este va a ser mi norte. Entonces, todo lo que suceda, piense, sienta, viva y experimente pasado por la dirección en la que va y estoy eligiendo mi contexto de maestría, va a poder determinar la primera capita de qué tanto estoy avanzando hacia eso que elegí o si me estoy alejando de eso que elegí, va a ser mi norte. Les compartí al inicio, mi norte es buena voluntad y tengo el propósito, el norte de sea lo que suceda, voy a tener la buena voluntad de ver en ello la bendición oculta, el mensaje, lo que sea que traiga para mí. Entonces, cuando vayamos en los eslaboncitos que nos va a presentar Ana María, vayan preguntándose y sean súper honestos con ustedes, cuál va a ser esa estrella norte, cuál va a ser esa dirección, ese como filtro por el que van a pasar todas las situaciones que estén alrededor de ustedes. ¿Cuál es la clave? Piensen en lo más terrible, lo más terrible, lo más terrible. Para alguien es la muerte, para alguien es la pérdida de un ser amado, para alguien es la quiebra financiera, para alguien es pérdida de un hijo, no sé. Piensen en eso. Piensen en ese súper momento denso y complejo y digan, con este contexto que estoy eligiendo, voy a ser capaz, honestamente, de mantenerme conectada con eso, suceda lo que suceda en mi entorno. Porque siempre le apuntamos a lo más, ush, pero es un compromiso con ustedes para que cuando ejercitemos escuchar nuestra voz interior, esto sea ese punto norte en nuestra brújula interior. Entonces, no solo nos escuchen, relaciónenlo con ustedes, con las situaciones que viven, con su temperamento y con lo que sí están dispuestos a abrazar como la dirección y el lente o el filtro es de donde van a ver y experimentar la vida. El contexto de maestría puede cambiar en cualquier momento. Ahorita van a elegir uno, pero puede cambiar en 3 meses, en un año. El que elijan es con el que van a permanecer un tiempo hasta que puedan distinguir si el que eligieron en ese instante es en este momento de vida o más adelante el más funcional. O sea, no es algo fijo y para siempre, no. Podemos ir cambiando y eligiendo. Entonces, dicho esto, entramos a ver nuestra escala y ténganlo en mente, por favor, ténganlo bien en mente, porque les toca elegir. Partimos de esta base y quiero que también tengamos en cuenta la base de que tenemos tres aspectos importantes en los cuales nos relacionamos en nuestra vida y para poder tener como ese foco con nuestra maestría. Entonces, nos relacionamos con Dios, la divinidad, el universo, la vida. Entonces, desde este contexto, ¿cómo me voy a relacionar con eso? Que para mí es mi ser superior, mi Dios, lo que cada uno pues, considere esa inteligencia divina. ¿Cómo me voy a relacionar con los otros? También desde este contexto de maestría. Y por supuesto, ¿cómo me voy a relacionar conmigo mismo? Entonces, con estos tres aspectos, también es una pregunta importante de quién y cómo te vas a relacionar con la vida, como decía Mon, sin importar lo que te pase. Que esa sea mi base. Entonces, cuando yo me sienta de pronto ahogado de esas emociones, como que pueda respirar y volver a ese contexto de maestría y decir, ok, ¿cómo voy a responder ante esta situación? Partimos desde un mapa de la conciencia. David Hawkins, quien estudió todo este proceso, tienen una frecuencia, tienen una vibración, o sea, no es solamente como que qué bonito es y tenemos emociones y sensaciones negativas y positivas y ya, no, también hay una frecuencia que nos permite ver dentro de nuestro cuerpo cómo se manifiesta esta energía. Entonces, tenemos el mapa de la conciencia dividido en dos partes, donde vamos a encontrar falsedad, ¿sí? O vamos a encontrar una conciencia que nos lleva de pronto como el miedo o una conciencia donde estamos alterados y todas estas emociones y sensaciones nos permiten expresarnos de una manera que tanto nuestra energía y vibración se mantiene abajo. Entonces, dentro de este mapa de la conciencia encontramos estas primeras, que son la vergüenza, la culpa, la desidia, el sufrimiento, el temor, el anhelo, el enojo, la exigencia. Hasta ahí encontramos que dentro de lo que estudió David Hawkins nos permite ver que todas estas emociones son de baja frecuencia. Y ahora relacionémoslo con nosotros mismos. Cuando nosotros decidimos quedarnos en el sufrimiento, como decía Moni, por una pérdida financiera, física, emocional, espiritual, ¿cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué hay en mis pensamientos?
¿Cómo estoy yo emocionalmente? ¿Cómo estoy yo mentalmente? Entonces, cada una de estas emociones, pues lo que hacen es permitirnos estar en decadencia dentro de cada uno de nuestros cuerpos y no nos permiten de pronto salir y ver este contexto que estamos hablando de afuera de otra manera. Entonces, yo me relaciono con el otro desde el sufrimiento que yo estoy sintiendo, porque es que el otro tiene que entender que yo sufro, porque es que el otro tiene que, si yo quiero pretender que lo de afuera cambie sin cambiar mi interior, pues no vamos a hacer nada. Si queremos que las cosas cambien, el primero que debe cambiar soy yo. La segunda parte de nuestro mapa de conciencia, estas energías que vamos a hablar, estos sentimientos y emociones de los cuales vamos a compartir, que están en una frecuencia tanto física y científicamente, empiezan a elevarse y a sentirse en nuestro cuerpo. Entonces, también de acá partimos en nuestro contexto de maestría. Entonces, vamos a partir desde la valentía, la neutralidad, la buena voluntad, la aceptación, el entendimiento, el amor, la alegría, la paz y la iluminación. Y cada uno de estos tiene su vibración también. Cada uno de estos contextos de maestría también nos llevan a ahondar. Sin embargo, cuando ya la empezamos a experimentar y empezamos a ver desde lo que estamos diciendo, desde esa relación con la divinidad, con los otros, conmigo, con mi entorno, pues me doy cuenta que si de verdad yo quiero llegar a un contexto de maestría, hay que hacer también cambios en cada uno de nosotros, en mi pensamiento, en mi palabra, en mi sentir y por supuesto en mi hacer. Les comparto que el contexto de maestría que yo escogí cuando empecé a hablar del tema fue la neutralidad, porque creo que uno de los puntos que más me llamó la atención en esta parte de crecimiento y de formación personal fue entender pues la vida o en mi creencia, Dios nos lleva y nos va preparando en esos planes que a veces ni siquiera nosotros entendemos, pero que es un plan tan perfecto que Él dice, este es el paso uno. Y le decimos, no, Dios, yo ya estoy preparada para el cuatro. Él dice, espérese, vaya al dos primero. Nuestro eslogan es, todo me construye, nada me ataca. Cuando yo comprendí que nada de lo que está afuera me puede atacar, entendí que la neutralidad me puede llevar ese camino de crecimiento. Entonces, ya teniendo claro el mapa de la conciencia, hay dos estados de la conciencia. Uno que lo llamamos falsedad, otro verdad. Podemos cambiar ese contexto también en un momento en el que de pronto ya sentamos que hemos avanzado o que hemos tomado un nuevo camino. ¿Y quién nos lo va a decir? Nuestra voz interior. Estos son los contextos de maestría que queremos compartir con ustedes. Lo hemos puesto como una escalera, no porque tengamos que ir paso a paso y subir paso a paso, no, sino porque cada uno de estos contextos son diferentes al otro. Entonces, si yo vivo, por ejemplo, en un contexto de maestría de alegría en este momento, no es lo mismo que vivir en uno de aceptación. Entonces, por eso cada uno está en un escalón diferente. No tiene que decir que si yo hoy decido estar en el contexto de maestría de entendimiento, entonces, ay, no, ya pasé por la valentía, la neutralidad. ¿Quién lo va a decir? Tu voz interior y ese conocimiento de ti mismo. Sin embargo, yo puedo estar en alegría y escoger ese contexto de maestría hoy y decir, bueno, en un mes, en un año, en 10 años, devolverme y decir, no, ¿sabes qué? Quiero empezar a vivir en un contexto de maestría de neutralidad y está bien. Esta no es una escalera que debamos subir. Sin embargo, desde la ciencia está especificado que cada uno de estos, así en esa escalera, va subiendo la vibración en cada uno de nosotros. Entonces, no lo quisimos poner como se ve normalmente en una pirámide, porque cada uno de ellos es igual de importante. Cada uno de ellos tiene la misma relevancia. Entonces, por eso decidimos colocarlo en una escalera, para que también visualmente sea un poco más entendible. Entonces, vamos a empezar con estos primeros cuatro contextos de maestría. Entonces, el primer contexto de maestría que vamos a ver en este momento es la valentía. Y esa valentía la hemos definido en esta frase. Yo lo puedo lograr. ¿Y puedo lograr qué? Entonces, ese complemento de esa frase, cada uno de nosotros lo colocamos y lo podemos colocar en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Ya también hemos hablado que tenemos diferentes aspectos que nos hacen un ser íntegro y no solamente lo puedo lograr, sino desde dónde lo voy a lograr, desde dar ese paso en la confianza y en la fe de que creo en la inteligencia divina que es la que me está guiando. Creo en ese paso que alguien más me va a sostener dentro de esa decisión que yo tome valientemente. Cuando yo tomo este contexto de maestría, me doy la oportunidad de ser valiente, de alzar la mano también en un instante y de pronto ser el pionero de aquellas cosas que de pronto nunca he decidido hacer, de ser pionero en mi familia, de pronto romper un paradigma, de ser pionero en la sociedad que también me rodea y decir, esto para mí no está bien. Nuestro segundo contexto de maestría es la neutralidad. Y como se los comentaba, fue el contexto de maestría que cuando llegó la información a mi vida, tomé para mí. Y como lo ven ahí en la frase es, está bien si pasa o si no.
Y es un punto de esa neutralidad y creo que va muy ligado como cuando utilizamos los péndulos, cuando utilizamos un péndulo y se queda en el centro totalmente quieto, se ve la calma y la paz. En cambio, en los movimientos, cuando no son totalmente armónicos, pues hay un desequilibrio y no se va a ver tan bonito. Y hay una línea delgada entre la neutralidad, es diferente el conformismo, a aceptar en esa neutralidad si las cosas se dan o no se dan. Cuando yo me conformo, y es la gran diferencia entre estar neutral y ser conformista, cuando yo me conformo, hay resignación. Y esa resignación puede estar disfrazada de diferentes capas. Puede estar disfrazada de queja, puede estar disfrazada de crítica, puede estar disfrazada de una herida no sanada. ¿Y cómo me doy cuenta yo de eso? Porque esa decisión de si pasa o no pasa, aquel suceso me da la paz en mi corazón. Y esa es la gran diferencia entre ser neutral y ser conformista. Cuando yo soy conformista, siempre hay algo que ya como que, esto no, ¿sí? O, sí, pues es que tocó así. Ahí podemos ver la diferencia. Entonces la neutralidad me da la paz de poder alzar la mano y como se los decía al principio, de conectarme en un momento con un suceso en mi vida, o sea, está bien si pasó o no, y si ya no hay nada que retumbe en mi cabeza, ahí está. Nuestro siguiente contexto de maestría es la buena voluntad. Entonces, dentro de esa buena voluntad, estoy dispuesto a, y siento que en cada uno de estos contextos de maestría vamos a encontrar esas delgadas líneas en que es la buena voluntad o hago aquello que los otros quieren, o aquello que complace, o aquello que. Entonces, el estar dispuesto a, dentro de esta buena voluntad, también tenemos que ser claros en que no puede romper mis límites, en que cuando yo me conozco, puedo poner esos límites y decir, hasta acá voy. Sí, claro, yo tengo buena voluntad y estoy dispuesto a servir, a dar, a brindar, a informar, a guiar, más también me conozco y puedo poner los límites porque esto, si yo sobrepaso estos límites, ya también yo soy el que va a quedar herido, lastimado, no sé, como con estos miedos o falsedades que hablábamos también dentro de ese contexto, sufriendo con anhelo, con depresión. Entonces, cuando yo coloco estos límites dentro de esta buena voluntad, también sé hasta qué estoy dispuesto a. Y por eso lo dejamos hasta estoy dispuesto o dispuesta y hasta dónde. Nuestro siguiente contexto de maestría es la aceptación. Y hay un maestro, se llama Gerardo Smelding, y esta aceptación la llevó a una ciencia, la aceptología. Entonces, vamos a ver que es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque el aceptar es doy la bienvenida y doy la bienvenida a qué a mi vida. Doy la bienvenida a aquello que estoy siendo yo, aquello que voy a traer, aquello que me está llegando. ¿A qué le voy a dar la bienvenida? Y la aceptación no solamente se puede ver, y volvemos a lo que les decía, en esos límites delgados y esas líneas delgadas donde el aceptar no es solamente resignarme, y es diferente a conformarme y resignarme. Con la aceptación yo me resigno. Y creo que de pronto, dentro de nuestra cultura, hemos escuchado mucho la frase, es que yo acepto la cruz que Dios me puso porque es muy pesada. Partamos de que no es la cruz pesada que nos colocaron, no es esa cruz pesada. Entonces, cuando ya empezamos a romper estos paradigmas, nos damos cuenta que yo no solamente tengo que aceptar y tengo que hacerlo, no, se los decía al inicio, algo de lo más bonito que nos han dado en esta vida es el elegir y resignarme es eso, resignarme a que mi vida es así y no hay nada que hacer, a resignarme que tengo que ser infeliz porque las mujeres en mi familia fueron infelices, es que tengo que resignarme a ser pobre porque la sociedad me dice que soy pobre. ¿Eso es lo que vas a aceptar? No, te estás resignando. Y si damos ese paso en este contexto de maestría, voy a darle la bienvenida a qué. Y creo que cada uno de nosotros, si contestáramos esa frase, podríamos decir, voy a darle la bienvenida a lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Cada uno de nosotros sabrá qué es lo bueno. Unos podrán decir, como decía Mani, para mí lo fatal es la muerte. Entonces, pues lo bueno para mí sería, no sé, trascender al Padre. Ok, está perfecto para ti. Para ti lo bueno es ser el multimillonario. Está perfecto. Pero ¿a qué le voy a dar la bienvenida desde este contexto de maestría en aceptar? Nuestro siguiente contexto de maestría es el entendimiento. Y el entendimiento va muy relacionado con esta frase de estoy bien. Y algo de lo que hace poco escuchaba a alguien era como que hay ciertas frases que nos han vuelto de cajón, ¿no? Entonces, en Colombia es muy típico, por ejemplo, encontrarse con un vecino y decirle, buenos días, ¿cómo está? Y es una frase de cajón, porque ni siquiera nos importa verdaderamente cómo está el vecino, ¿sí? Entonces, también otra frase de cajón es en una llamada o en una conversación con alguien, ¿y cómo estás? Estoy bien, y ni siquiera estás bien. Entonces son esas frases de cajones que se nos han vuelto y hoy
quiero también, al igual que con las que ya hemos hablado, romper esas creencias. Estoy bien desde el entendimiento es, ¿estoy bien con qué? ¿Estás bien con quién? ¿Estás bien haciendo qué? Esas son las preguntas que cada uno de nosotros nos podemos ir haciendo para saber cuáles de estos contextos de maestría podemos elegir y con cuáles nos sentimos más acorde cada uno de nosotros. Si es mi reto también estar bien, pues ¿qué pasos debo dar para llegar a este contexto de entender, como les decía, desde los tres aspectos? Estoy bien con lo superior, estoy bien con mi alrededor y estoy bien conmigo mismo. Nuestro siguiente contexto de maestría es el amor. La frase que nos acompaña es, ¿cómo puedo ayudarte? Y dentro de este contexto de maestría del amor, creo que tenemos muchos maestros, los cuales verdaderamente llegaron no solamente a esa iluminación, que creo que es, pues ahí sí hablamos, que es el top de los contextos de maestría, ¿no? Sin embargo, este amor también es uno de esos contextos donde yo me doy la oportunidad de ir al otro sin ningún interés, donde yo me doy la oportunidad de conectar conmigo, quitándome todas esas capas. Y cuando hablo de capas, me acuerdo mucho de Shrek, en una de las películas, Burro le dice, ¿y tú cómo eres? Y entonces él le dice, como una cebolla. Y empieza a hacer la analogía de que tiene capas y capas. ¿Y capas por qué? Pues porque es un ogro y nadie lo quiere. Y a nosotros en la vida muchas veces nos pasa así, nos volvemos esa cebolla, nos volvemos ese ogro, colocándonos capas para podernos defender de la fuerza más grande que hay, que es el amor. A veces tenemos tantas capas que si alguien viene y nos lo dice, ¿te puedo ayudar en algo? Ya estamos pensando automáticamente, ¿y este qué querrá? ¿Y qué tengo que darle después? No, yo no le voy a quedar debiendo ningún favor. Y cosas como esas. Entonces, en este amor, yo creo que nos queda preguntarnos es, ¿esa ayuda desde dónde viene? Y volvemos a estos dos estados de la conciencia, ¿desde el amor o desde el miedo? ¿Desde dónde vamos a elegir ayudar al otro en este contexto de maestría? ¿Y vamos a pedir amor o vamos a exigir amor o vamos a darlo de verdad? Porque cuando nos ponemos en este contexto de maestría del amor, no solamente podemos ir exigiendo amor en la vida, también en esto deberíamos preguntarnos, ¿y cuánto amor eres tú? Nuestro siguiente contexto de maestría es la alegría y está muy relacionado con esta frase de qué hermoso es vivir. Y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado, así sea por un instante, así sea por diferentes situaciones, lo hermoso que es vivir, lo hermoso que es de pronto algo de lo que más me conecta a mí con la vida y de ver eso, qué hermoso vivir, es en un momento, por ejemplo, sentarme y ver a mi familia. Y sí, cada uno de pronto con sus cualidades, con sus defectos, con su forma de ser. Sin embargo, me veo y les digo, qué hermoso es vivir, los tengo a ellos. Cuando de pronto en un momento me siento sola a meditar, a hacer ejercicio o hasta comerme una naranja, digo, qué hermoso es vivir cuando mi cuerpo funciona en su totalidad. Y estos son esos momentos bonitos. Y por eso decíamos, preguntémonos en todos los contextos si esta va a ser mi maestría, porque entonces si de pronto tengo una pérdida, en ese momento también me sentaré y diré, qué hermoso es vivir. Y también tendré la alegría en mi corazón para decir, qué hermosa es esta situación. Ahí vamos mirando, o sea, estos contextos. ¿Sí? Estos contextos que pues, nos van dando como una perspectiva más amplia de qué es eso que queremos como poner, como decía Moni, en esa estrella del norte y en esa guía. Nuestro siguiente contexto de maestría es la paz. Y en la paz hablamos de me siento guiado por el universo. Cuando yo creo que todos hemos pasado también por esos zapatos de estar en el colegio. Y en esos zapatos del colegio tenemos profesores, docentes, maestros, y muchas veces ellos lo que quieren es guiarnos en alguna materia, en algún suceso, en algo que esté pasando. ¿Cuánto estamos dispuestos de verdad a dejarnos guiar? Y yo creo que con esta guía, cuando hablamos de ser guiados por el universo, hay leyes que rigen el universo, hay maestros que rigen el universo. ¿De verdad estoy dispuesto a escucharlos? Y creo que uno de los maestros más grandes que hay de este contexto de maestría de San Francisco de Asís, donde encontró esta paz, tanto que llegó a ser un instrumento de ese contexto de maestría. Y un instrumento no solamente con los seres que lo rodeaban, sino con toda la creación perfecta que había. Llegó a encontrar la paz en plenitud para poder darla a otros. ¿Cuánto de verdad estamos dispuestos a dar paz, a sentir paz, a hacer paz con los otros seres humanos, con los otros animales, con los otros elementales, como los minerales, la tierra, el aire, el fuego, porque todo esto nos rodea? Y si a veces no podemos mantener la paz dentro de nosotros mismos con un incidente, ¿cómo vamos a ir a ser guiados por el universo? Dentro de esta paz
también quiero que tengamos en cuenta, claro, es muy fácil encontrar la paz cuando estamos en oración, en meditación, en silencio. Ahora vayamos al exterior. ¿Podemos seguir manteniendo esa paz en nuestro corazón? Así ya no estemos en la oración, así ya no estemos en la meditación, así ya no estemos en el silencio. Y nuestro último contexto de maestría es la iluminación. Y dentro de esa iluminación, creo que tenemos varios maestros que nos han dejado esas guías. Y creo que es, a mi parecer, desde mi concepto, es uno de los más complejos y es porque se relaciona con que todos somos uno con el universo, con todo lo que nos rodea. Y esa frase de todos somos uno, a veces en ciertos contextos ya nos mueven y como que dicen, "Ay, yo no puedo ser este, yo no puedo amar a este desde, entonces ya no soy uno con ese, ¿cierto? Pero sí soy uno con el que amo, pero entonces ya no estoy cumpliendo porque pues sí soy uno con el que amo, pero no soy uno con el que, no sé, con el que robó, con el que gritó, con el que insultó, con el que, sí, pues ahí ya no estoy siendo uno tampoco. Aquellos maestros que han llegado a este contexto de maestría, los vemos en sus enseñanzas reflejados en ese somos uno. Y desde el contexto de la historia de cada uno podemos encontrar ciertos pilares, ciertas bases que cada uno de ellos fue construyendo para llegar a esa iluminación. Y sé que desde cada una de las denominaciones religiosas encontramos maestros que llegaron a ese contexto de iluminación, de poder comprender, ser, entender y adicional llevar a los otros su enseñanza de que somos uno y de que todos estamos conectados, de que así como lo hablábamos en un momento, de que si yo hoy en un lago tiro una piedrita, la onda expansiva lo va a alcanzar todo. Y esa onda expansiva de su iluminación alcanzó a muchos. Y muchas veces hablamos de esos maestros de iluminación, de pronto en aquellos que vemos como ejemplo, ¿no? Entonces, como el maestro Jesús, como Buda. Entonces, no sé si hasta ahí alguno tenga alguna pregunta respecto a los contextos de maestría. Ok, ninguna pregunta. Yo quiero agregar algo. Vieron, tal como Ana María, no es una escalera donde vamos a ir subiendo de nivel, de veras no queremos que se quede fija esa imagen en su mente de que estamos elevándonos y los otros no. ¿Saben? Es que esa sensación fea de yo sé más que tú o yo vivo la vida desde otro nivel que tú todavía no, eso nos deja todavía incluso muy, muy, muy abajito de considerar al otro como a mi hermano o como a mí mismo, ¿cierto? Yo no puedo valorarme más a mí o no puedo valorar más al otro. No, que respetemos y aceptemos que cada uno tiene su proceso y que está en ese estado, cuando decimos de conciencia, es que está entendiendo, se está relacionando con la vida, con los otros y consigo mismo y desde ese lugar que le corresponde o a ese lugar al que tiene acceso en ese instante. Cuando yo tenía 3 años, no podía abrir los cajones de arriba, ¿cierto? No podía, porque mi físico no me daba. Y si me subía en algo, de pronto hasta me ponía en peligro. Entonces, veámoslo de esa manera, que es como que estamos accediendo un filtro de lente. Así, véanlo así, porque insistimos en que no es algo permanente. Por ejemplo, yo estoy usando estos, pero si yo quiero, hay un sol, y me voy a poner unos oscuros, pero de pronto no hace tanto sol, me molesta la luz de la computadora, me pongo unos de filtro azul. Y así exactamente sucede con el contexto de maestría. Marta nos preguntaba, pongan un ejemplo de paz. Y es que fíjense que no estamos diciendo que la meta a alcanzar es vivir toda la vida en paz. Quiero que entiendan que nosotros, cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de un estado interior, no de un lugar al que vamos a llegar como resultado, sino que vamos a vivir en él, nos vamos a transformar en él. Entonces, ¿por qué Mónica no escogió la paz en esa escalera, no? Ni siquiera el amor. ¿Por qué Mónica no lo escogió? Porque es que con toda honestidad, yo sé que hay temas que a mí me ponen reactiva. Entonces, yo no voy a alcanzar a cumplirme a mí misma y no quiero acceder a la culpa, a la vergüenza y iniciar de nuevo el proceso que todos iniciamos. No es como si, ay, ya, yo no siento vergüenza. No va a llegar un día en que vas a sentir vergüenza de nuevo y te vas a acordar, pero también te vas a acordar cómo saliste de él o cómo lo dejaste por lo que era y ya no te definiste por ello. Entonces, Ana María nos decía falsedad y verdad, miedo o amor. Cuando estudiamos Ho'oponopono, estamos que lo íbamos a envolver todo en amor, que lo íbamos a envolver todo en cosas que están como vibrando alto, y etcétera, etcétera. Utilizando nuestra mente para llevar esa emoción, ese sentimiento identificado y envolver como en una burbujita de a eso
a ese suceso, a esa persona o lo que sea que está sucediendo. ¿Ese es un estado de conciencia? No, esa es una elección desde donde lo quiero ver. Por eso Ana María nos habló de 3 ámbitos importantes. Si algo se llevan de esta reunión, llévense con claridad que hay 3 ámbitos en los que el ser humano se relaciona y ya nos lo dijo Ana María. La realidad es algo que no cambiamos, o la naturaleza, o los designios de la vida, que pueden ser terremotos, huracanes, tragedias mundiales, en fin, esas cosas que son la realidad que entienden. Y el otro, los demás. ¿Tenemos injerencia en el espacio de los demás? No, podemos dar nuestra opinión, podemos pelear con ellos, discutir, decirles que queremos esto, queremos aquello, pero realmente nosotros podemos venir y agarrar al otro como si fuese un menú de restaurante y te diría, esto es lo que quiero. No, no va a pasar. El único lugar donde tenemos, pero ni en los hijos, los que son papás y mamás saben que ni en los hijos tenemos injerencia. Tenemos nuestra opinión, nuestras sugerencias, nuestras peticiones. Sin embargo, ellos son su propia persona y son su propio proceso. Y nosotros, el único espacio, ámbito en el que tenemos injerencia es en mí mismo. Cómo elijo responder o reaccionar. Cómo elijo ver lo que está pasando. ¿Qué historia elijo contarme? ¿Me la voy a contar desde la vergüenza? ¿Me la voy a contar desde la culpa? ¿Me la voy a contar desde el sufrimiento? ¿Desde dónde me voy a contar la historia que creo que estoy viviendo? ¿Desde dónde me la voy a contar? Entonces, si yo me la cuento desde el miedo, ¿qué cree? Vamos a estar súper densos. Es curioso lo que decía Ana María de las frecuencias, porque las frecuencias de ellos son como el estudio que hicieron, porque es completamente científico. O sea, ustedes pueden compartir esto con alguien y le dicen, no, es que hay datos, hay un estudio de personas que se hizo científicamente, donde las conectaban a electrodos y los ponían a ver imágenes que evocaban esa emoción o sensación, ¿no? Tanto el amor, la alegría, como lo otro. Hagan de cuenta que la imagen de algo que les daba mucha vergüenza. ¿Qué sucedía? Que esos electrodos, esos sensores en el cuerpo, captaban cómo la vibración de los músculos bajaba y se ponían más tensos. Y cómo las otras subía su vibración y eran más livianos. Hagan de cuenta que es vivir tensionado en bajita nota o vivir una nota, si no me amanecí, una super nota y está uno en conexión y armonía con lo que se le atraviesa. O sea, si se me quiebra el brazo estando en una baja, si se me quiebra el vaso estando en una notita baja, no es lo mismo a que si se me quiebra o se le quebró a mi hijo cuando estaba en una nota alta. Si estoy así como, ay, súper bajoneada, se quiebra algo, ¿cuál va a ser mi reacción en torno a lo que sucedió? Pues voy a sobre reaccionar, voy a culpar, voy a de pronto hasta voy a gritar, a señalar o a decir cosas como, ¿qué no te fijaste? Pues obvio no se fijó, ¿verdad? Eso era obvio que no se fijó. Es como, ¿por qué le voy a estar remachando? Pero bueno, cuando estamos en un súper ambiente, la cosa va bien, yo me siento bien, se quiebra el vaso allí, yo, no hay problema, tranquilo, no, yo recojo, no, no, mi amor, yo lo hago, no te preocupes, no, 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 no toques, ay, no, hasta nos peleamos por recoger el desastre. Entonces, pero ¿qué cambió? El suceso fue el mismo, fue exactamente el mismo, pero mi tono, mi nota en la que estaba, hagan de cuenta, fue la que determinó cuál iba a ser mi relación con eso. Por eso es tan importante que el día de hoy, si nos llevemos algo, nos llevemos la claridad, que hay así como hay escenarios afuera, hay un mapa y hay un norte. Y qué delicia saber que ese norte lo eligen ustedes, porque Mónica no escogió la paz y la iluminación, porque soy honesta conmigo. Simplemente por eso, ay, Mónica no puede acceder a la paz. No sé, hay momentos en los que les prometo que desde la buena voluntad me disparo a la paz y la siento, así como que, bueno, es lo que es, ya nos perdimos. Y de repente digo, estoy en paz con esto. Me disparo ahí, ¿no? Me disparo a esa vibración, no a ese lugar, a esa vibración, ¿ok? Desde la buena voluntad, bueno, de transitar este día. O sea, no amo eso todavía, pero ¿saben qué? Me dispara la aceptación. Fíjense, accedo al, lo acepto. ¿Y qué es lo que sucede? O al entendimiento, estoy bien. Y así vamos experimentando desde, si abrimos la posibilidad, se inunda. El resto se inunda, ¿saben? Como la gotita, ay, sí, es una gotita de agua, no se preocupe cuando ahí está lloviendo. No, no, 20 minutos después, Dios, es un río en la pared, algo así. Entonces, ese contexto que ustedes elijan va a ser el punto de entrada de ese estado con el cual quieren relacionarse en sus 3 ámbitos, con la vida o la realidad, con los otros y con ustedes mismos. Que ese contexto de maestría no solo no es una escalera, sino que son como puedo acceder a ellos. En un solo día puedes elegir acceder a la valentía, a la buena voluntad, al amor, a la paz, a la alegría, que no la confundamos por favor con la felicidad, pero la alegría, porque sí podemos concretar algo de que todo lo que está en esta columna de los contextos de maestría son estados y los otros, los que están en la falsedad,
son interpretaciones, percepciones y hasta sentimientos. Me siento vergüenza, siento culpa. Y si los cruzamos, que la imagen que ustedes vieron, la vamos a compartir para que la tengan en el teléfono, la impriman o como ustedes quieran. Y cada vez que hay una situación en su vida, puedan ir inmediatamente a ese mapa, ¿sabe? Porque lo primero que hacemos es preguntar, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora que hablando espiritualitoso, se me bajó la vibración? ¿Qué hago ahora que me enchuquicé? ¿Qué hago ahora que discutí? ¿Qué hago ahora? Ok, va, esto es como puedo recurrir a esta herramienta. Entonces, fíjense, vergüenza y valentía están prácticamente en la misma línea, como las dos caras de una moneda. Entonces, la capacidad que has tenido de sentir vergüenza, inseguridad, etcétera, etcétera, es la capacidad que tienes en la otra polaridad de animarte, de valorar lo que sea que estés viviendo y darle esa trascendencia en tu vida. Y es que si yo era una chica, un chico tímido, tímida, entonces me voy a conectar porque voy a ser valiente, pero veamos la valentía no solo desde un accionar, sino desde un valorar, que lo que sea que me llevó a vivir esto me transformó valiosamente en alguien que se atreve a vivir, se atreve a perdonar, se atreve a amar, se atreve a dar segundas oportunidades, se atreve a poner límites. Culpa. Fíjense que cuando no estamos en neutralidad, que es como nos decía Ana María, que no estamos en ese punto cero, siempre estamos escogiendo un lado. Ellos buenos y yo mala, ellos más y yo menos. Lo hice mal, eso significa que dañé a alguien. Estoy colocándome a mí, colocando al otro en esta posición, abajo, arriba, bueno y malo. Pero cuando estoy en neutralidad, trato de ser el observador desde afuera de lo que sea que esté pasando, sin juzgarlo, porque si no hay juicio, ¿qué creen? No hay culpa. ¿Ven cómo se contraponen y se completan? Hay una palabra que escuché en una formación y me encantó, porque la persona que nos estaba compartiendo dijo los opuestos complementarios. Esto es un opuesto que se complementa. Entonces, ay, yo soy muy exigente, vivo en la exigencia, o tú una mamá muy exigente. ¿Se imaginan la capacidad de esa exigencia, ese deber de exigirle a otro? Es la misma fuerza y potencia que tenían y tiene el ser humano de ver cualquier situación y cualquier entorno como la oportunidad de ser, de conectar todo, del propósito de todo, de ver a todos desde un solo lugar. La idea que representa la iluminación es alcanzar esa perfección. ¿Pero qué perfección? La perfección de Dios, el orden de Dios, el orden de lo que es todo bueno para todos, no solo para mí. Entonces ahí es donde se contrapone. El otro es el enojo y la paz. Fíjense que, y bien curioso, aquel que quiere escoger la paz, yo podría decir que de pronto el enojo es un tema que se contrapone, ¿no? Quiero paz porque siempre vivo enojado, quiero paz porque siempre vivo reaccionando o reactivo a, estupendo, porque si ese potencial lo tuviste acá creyéndote que esa era tu realidad o esa era tu esencia, bueno, si tienes ese potencial, directamente tienes el potencial a acceder a ese estado de conciencia, a un estado, el ser, no solo sentirlo y vivo la vida desde ahí, pues que soy eso, soy esa paz. No es que quiero esa paz, porque, ojo con esto, en el momento que ustedes elijan su contexto de maestría, cuando le pedimos algo a Dios, ¿no? Quiero paz. Ay, perfecto, déjame, te voy a enviar un montón de situaciones donde puedas ejercitar el músculo de la paz para que entonces tengas bien nutrida esa área, ¿verdad? Y nosotros creemos que es nada más como un toque y la paz, y ya la sentí. No, nos empiezan a equipar y a entrenar. Es un entrenamiento. Así es como sucede. Ay, Padre, te pido que me permitas ver la vida desde el amor incondicional. Unas injusticias que le vienen a uno, pero unos escenarios de injusticias, entre comillas. ¿Para qué? Para que ejercitemos el amor incondicional, porque es que si eso es lo que tú quieres, eso es lo que la vida dijo, ay, a ver, ya prepararon todo allá, memo el universo, quiere ejercitar el músculo del amor incondicional. Empecemos a enviarle entonces situaciones en las que si aplica el amor, va a masterizar, se va a especializar. Por eso es maestría. Y yo tiendo a relacionar todo y a conectar todo en mi cabeza. Entonces decía, pues sí, escogimos una carrera, pero el hecho de que escojamos la carrera no implica que no le demos esas actualizaciones, esas especializaciones, situaciones y acceder a esto como una herramienta para especializarme y que ese músculo esté súper nutrido. Todos tienen esa capacidad, valentía, neutralidad, buena voluntad, aceptación, y una nos da el acceso a la otra. Y así, como que si se fuese abriendo una espiral que va unida. Lo que pedimos
inmediatamente nos empiezan a entrenar en ello. No es que nos lo den en una, ay, sí, aquí está su chupito de paz, tómeselo y la paz ya llegó a usted. Nos te entrenan. Elijan el contexto de maestría al que pueden regresar sí o sí, aunque tengan acceso a los otros, como dice Karen, en el día a día, ¿no? Voy a elegir ver esto desde La Paz, maravilloso si lo hacen así, pero elijan uno en específico, que sea ese, que en el momento más denso sea práctico y funcional acceder. Por ejemplo, alguien que está en una situación legal y tiene que ir a la corte, decir, voy a vivir esto desde La Paz, no será real. Si lo es, maravilloso, o sea, qué estupendo que lo pueda vivir desde ahí. Regularmente activa partes de nosotros, que más bien podríamos utilizar, si yo estuviera trabajando con alguien y me dice, Moni, voy a estar en un asunto legal y esto y lo otro, una disputa, de por sí la palabra ya una disputa, pues quiero escoger un contexto de maestría, el filtro con el que quiero ver esto. Pues examinémoslo, ¿no? ¿Qué te parece si lo vemos de, pues no la aceptación, porque la aceptación sería de pronto como darle la bienvenida y no estamos en ese lugar, no estamos dándole la bienvenida al tema de disputar con otro, pero ¿qué tal entender? ¿Qué te parecería entendimiento? Moni, sí, me parece que entendimiento pudiera ser, porque independientemente de la respuesta o ¿cómo se dice? Resultado, sí puedo entender que este proceso me está llevando a un lugar de mí y a una dinámica con el otro que puede ser beneficioso, ¿no? Ay, ver con amor la disputa en la corte. No sé si eso sea como que sea funcional y práctico, no lo sé. Eso es algo bien individual, pero sí recomiendo que siempre empecemos desde acceder a uno para que se nos vaya ampliando el mapa. Ya ven que cuando buscamos algo en Google nos dice, ok, ¿dónde estás y a dónde vas? No nos da inmediatamente no, tenemos que elegir un punto de partida. El punto de partida va a ser tu contexto de maestría que en este instante vas a elegir. Las gráficas se les va a enviar, o sea, la cartita se les va a enviar, pueden ponerla en el teléfono, péguenla en la refri, si la quieren compartir con alguien, compártanla porque aprendemos enseñando. Bueno, el contexto de maestría te va a dar de alguna manera como el startazo, la ruta y manténlo presente. Cada vez que veas algo, y di, lo puedo pasar por el contexto, anótalo y compártelo acá, porque cuando la información se nos compartió a nosotras y nosotras empezamos a hacerlo una realidad en nuestra vida, empezaron a surgir oportunidades de ejercitar el músculo. Es como un gimnasio que se nos abre. Y hay una frase que dice que la vida, dice, es el libro de los hechos, no de los intentos. No intenten algo, háganlo, hagan el ejercicio. Esa es una. Y la otra es que si ustedes ya conocen la información, ya no podemos decir, ay, no sabía, lo ignoraba, ya no hay una excusa para nosotros. Abrimos una puertita y viene la oportunidad. Con el conocimiento viene la oportunidad de la aplicación. Y quisiéramos pedirles que no la compartan y que compartan su perspectiva del asunto o la aplicación de ese contexto para que podamos enriquecer la experiencia de los otros. Pues ya antes de terminar, yo creo, Mon, que así como tú lo decías, creo que ya dentro de las conclusiones, dos puntos indispensables son estados en los cuales podemos compartir y creo que una de los elementales es el más claro en esos estados en la transformación y es el agua. O sea, el agua no va a desaparecer, simplemente se va a transformar. En textos de maestría nos dan la oportunidad de eso, de transformarnos, en esos estados, como tú lo decías. Y lo segundo también es saber que podemos transitar en cada uno de estos estados. Sin embargo, cuando definimos uno, que es el que nos va a acompañar en esta etapa, en este momento, en esta situación de la vida, nos da la oportunidad, como decíamos al principio, de poder evaluarnos desde ese contexto, si lo que voy a hacer, lo que voy a decir, lo que voy a pensar, me va o a alejar o a acercar a ese contexto que he decidido en ese instante. Y así definiendo ese contexto, podamos empezar a avanzar, a conectarnos con esa voz interior, que es la que verdaderamente nos va a poder dar la oportunidad de empezar a ver las cosas no desde mi interpretación, no desde lo que yo quiero escuchar, no desde cómo yo lo quiero sentir, sino desde donde verdaderamente es el suceso y el hecho. Entonces, ahí, desde ese punto de partida, nos damos la oportunidad de avanzar en el día a día, en el momento en el que me encontré en el tráfico, en el momento en el que me encontré con aquel que no estaba bien, en el momento en el que de pronto perdí algo, en el momento en el que se me extraviaron las llaves y tengo el afán excesivo, en ese día a día. Es que la idea es poder colocar todo esto en la práctica. Llegamos entonces a nuestro momento de despedida temporal y pues muy agradecida porque sé que van a empezar a activar esa expansión de la conciencia. Teniendo ya un norte, saben el punto de partida y de allí
van a empezar a suceder cosas. Puse algo en el chat y dice, una vez conscientes ya no podemos ser indiferentes. Entonces, ya aquí está sucediendo un cambio y una transformación. Ya aquí está sucediendo algo en nuestras dinámicas. Nos influenciamos los unos a los otros. Se les quiere mucho, les mando un súper abrazo. Y muchísimas gracias, que estén muy bien.